Buenas tardes otra vez. Entonces hoy vamos a trabajar con estudio de curvas. Igual que el contenido anterior, pues tenemos el objetivo, un resumen de los aspectos teóricos vinculados con este tema y un ejemplo. El objetivo es explicar por medio de un ejemplo cómo se estudian funciones con el propósito de graficarlas, ¿ok? Esto es importante que lo especifiquemos. Nosotros lo que buscamos con este contenido es obtener la mayor cantidad de información que sea posible de la curva o de la función para poder después dibujarla, ¿de acuerdo? Eso es lo que estamos buscando. Nosotros nos enfrentamos a la graficación de funciones desde muchas maneras. Ya en nuestros contenidos anteriores, ustedes trabajaron con la graficación de funciones. Por ejemplo, cuando estuvieron trabajando con las cónicas, ustedes identificaban la ecuación canónica y a partir de la ecuación canónica graficaban. O trabajamos los cambios estructurales, y entonces identificábamos las funciones notables y a partir de las funciones notables con los cambios estructurales graficábamos. Aquí ahora nos enfrentamos a cualquier tipo de función que nosotros queramos graficar, ¿ok? Y podemos analizar esto desde dos puntos de vista. Un punto de vista, yo te doy la ecuación y tú vas haciendo todo el estudio, buscando toda la información posible a partir de la ecuación, y después con toda esa información lo graficas. Y otra forma de enfrentarte a este tipo de ejercicio es, yo no te doy la ecuación, sino que yo te describo características que tiene la función, ¿ok? Y a partir de esas características, tú graficas, ¿de acuerdo? Vamos entonces a ver qué es importante considerar cuando tenemos que graficar. Lo primero es cómo determinamos dominio de funciones. Aquí volvemos a lo que estudiamos para el primer parcial. No podemos perder de vista que la división entre cero no está definida en el conjunto de los números reales. Por lo tanto, cualquier función que esté en el denominador debe ser diferente de cero. La otra cosa que no podemos perder de vista es que no existen raíces de índice par con cantidades subradicales negativas. Por lo tanto, las cantidades subradicales de las raíces de índice par deben ser siempre mayores o iguales que cero. Y la última consideración que tenemos que tener en cuenta, esto lo estudiamos para el segundo parcial, es las características propias de las funciones trascendentes, las trigonométricas, los logaritmos, los exponenciales. ¿Cuáles son sus dominios? ¿Quién sustituye a la X en esa función trascendente? Y quien sustituye a la X debe cumplir las condiciones de ese dominio, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en un logaritmo neperiano, el argumento del logaritmo debe ser mayor estricto que 0, ¿ok? Esto es lo que ya nosotros habíamos estudiado para calcular dominios. Ahorita eso vuelve a entrar en vigencia, porque cuando yo voy a graficar una función, lo primero que yo tengo que saber es cuál es su dominio, porque en su dominio es donde va a existir gráfica. Cuando nosotros estudiamos dominios, pues se presentan dos tipos de operaciones, las diferencias y las inecuaciones, ¿ok? En las diferencias hemos recomendado, lo transformas en una igualdad, en una ecuación, y ese número que te da es el que debes excluir. Eso se llama resolver por complemento. Y en las inecuaciones, pues tenemos los 4 pasos. Compara con 0, factoriza cuando puedas, hallas raíces y estudia así. ¿Ok? Esto es para los dominios. Luego, también necesitamos identificar las asíntotas en una función. Las asíntotas son rectas que tienen la característica que la distancia entre la recta y la función tiende a hacerse muy pequeña, tiende a 0. Existen 3 tipos de asíntotas, las asíntotas horizontales,
Las asíntotas horizontales se presentan cuando x tiende a infinito o cuando x tiende a menos infinito. Estudiamos el límite de la función y si nos da un número L, pues la recta y igual a L es la asíntota horizontal. ¿Ok? Entonces, y igual a L es una asíntota horizontal cuando el límite cuando x tiende a infinito de f de x me da L, o cuando el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x me da L. L es un número real. Si me da infinito o menos infinito, no hay asíntota. Luego, el segundo tipo de asíntotas es las asíntotas verticales. Estas ocurren en números que no están en el dominio de la función. Su ecuación es x igual a b, y va a haber una asíntota vertical cuando se cumpla alguno de estos límites. Límite cuando x tiende a b de f de x está infinito, o límite cuando x tiende a b de f de x da menos infinito, o el límite cuando x tiende a b por la derecha de f de x da más infinito, o el límite cuando x tiende a b por la izquierda de f de x da infinito, o el límite cuando x tiende a b por la derecha de f de x da menos infinito, o el límite cuando x tiende a b por la izquierda de f de x da menos infinito. Las asíntotas verticales tienen una característica, y es que esa recta jamás corta a la función, la vertical. ¿Por qué? Porque ocurren puntos que no están en el dominio de la función. Luego existe un tercer tipo de asíntotas, que son asíntotas oblicuas, es decir, rectas inclinadas, que tienen una pendiente y una ordenada en el origen. Es la recta y igual a mx más b, es una asíntota de la función f de x, si existen m y b. ¿Y de dónde sacamos m y b? M y b son números reales. M es el límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x, y b es el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m por x. Este límite me da la ordenada en el origen y este límite me da la pendiente. Pero también puede haber asíntota oblicua al menos infinito. No necesariamente la asíntota horizontal y la asíntota oblicua es la misma hacia el más infinito y hacia el menos infinito. Puede haber asíntotas distintas, ¿ok? Lo mismo, ¿no? M es el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x sobre x, y b es el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x menos m. Tanto el dominio como las asíntotas se estudian en la función f de x, ¿ok? Ahora, hay otras características que nosotros le buscamos a la función. Estudiamos la monotonía, donde ella es creciente y donde ella es decreciente. Recuerden, una función es creciente si en la medida que la x aumenta, la y también aumenta. Y una función es decreciente si en la medida que la x aumenta, la y disminuye. Eso es lo que definimos como monotonía. Para estudiar la monotonía, nosotros usamos a la primera derivada, ¿ok? Donde la primera derivada me da positiva, la función es creciente. Donde la primera derivada me da negativa, la función es decreciente. ¿Y por qué utilizamos a la derivada? Porque ya aprendimos que la derivada me da la pendiente de la recta tangente. Y la recta tangente es la recta que mejor se aproxima a la curva en el punto de tangencia. Entonces, si yo tengo rectas tangentes que tienen pendiente positiva, eso me va indicando que la función es creciente. En la medida que la x aumenta, la y aumenta. Y lo contrario me indicaría que es decreciente. Luego tenemos lo que llamamos los puntos o números críticos. Los puntos críticos son aquellos puntos donde la primera derivada da 0 o donde no existe. Y ellos son posibles máximos o mínimos. Decimos máximos o mínimos. Cuando decimos un punto es un máximo o es un mínimo, eso lo incluimos en la categoría extremo, un extremo de la función. Decimos es un extremo relativo o local cuando es el punto más alto o más bajo dentro de un intervalo. Y decimos es un máximo o un mínimo absoluto cuando es el punto más alto o más bajo en el dominio, ¿ok? De toda la función. Cuando nosotros estamos haciendo el estudio a través de la derivada, analizamos máximos o mínimos locales.
porque consideramos un intervalo de la función. ¿Ok? Tenemos dos criterios para determinar máximos o mínimos. El criterio de la primera derivada, el cual dice, si la primera derivada cambia de positiva a negativa en C, es decir, antes de C ella es positiva y después de C ella es negativa, eso significa la función iba creciendo y después pasó a ser decreciente, por lo tanto ahí hay un máximo relativo o local. Si es al revés, si la primera derivada cambia de negativa a positiva, significa ella venía decreciendo, llegó a C y empezó a ser creciente, por lo tanto decimos ahí hay un mínimo relativo local. Este es el criterio de la primera derivada. ¿Ok? Y también tenemos el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada tiene una característica. Necesitamos que la primera derivada nos dé 0. Si la primera derivada nos da otra cosa, no podemos utilizarlo, ¿okay? Porque su resultado podría ser falso. Entonces, si la primera derivada en C nos da 0 y la segunda derivada es positiva, significa que ese punto es un mínimo, porque si ella es positiva, la segunda derivada, significa que la función es cóncava hacia arriba. Entonces, si ella es cóncava hacia arriba, ahí va a haber un mínimo. Y si x igual c es la primera derivada, me da 0, y la segunda derivada es negativa, ahí hay un máximo, porque significa que la función va a ser cóncava hacia abajo si la segunda derivada me da negativa, y entonces en ese punto estaría definiendo un máximo. Son dos teoremas para encontrar extremos. Yo voy a usar el primero o voy a usar el segundo, dependiendo de el contexto de lo que esté resolviendo. ¿Ok? Luego la concavidad. La concavidad es la característica que nos indica si la función queda ubicada por encima de la recta tangente o por debajo de la recta tangente. La concavidad lo que hace es que puede pronunciar el crecimiento o puede retardarlo, puede acelerarlo o puede retardarlo. Son dos características distintas. Una cosa es la monotonía y otra cosa es la concavidad. Una función puede ser creciente y ser cóncava hacia arriba o puede ser creciente y ser cóncava hacia abajo. Son dos cosas distintas. ¿Okay? Es como decir en una persona la talla y el peso, la estatura y el peso. Una cosa es la estatura y otra cosa es el peso. ¿Okay? La concavidad la estudiamos con la segunda derivada. Donde la segunda derivada nos dé positiva, la función es cóncava hacia arriba, y donde la segunda derivada nos dé negativa, la función es cóncava hacia abajo. Los puntos de inflexión son como el equivalente de los extremos, pero para la concavidad. Un punto de inflexión es un punto de la curva donde ella cambia la concavidad. Ella deja de ser cóncava hacia arriba y pasa a ser cóncava hacia abajo, o viceversa. Y esos puntos de inflexión se dan donde la segunda derivada es 0 o no existe. ¿Ok? Un punto de la curva, si es punto de inflexión, no puede ser extremo. O es extremo o es punto de inflexión. No pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. ¿Ok? Son características o rasgos excluyentes. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo, como lo que yo quiero es resaltar estos conceptos, yo obvié detalles de los procedimientos algebraicos. Ustedes pueden después agarrar el ejercicio, resolverlo con todo detalle y verificar que esas operaciones dan lo que allí está reflejado. El enunciado dice, realice el estudio de la función y igual x más 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. ¿Con qué propósito? Con el propósito de graficar esa función. ¿Okay? Lo primero que hacemos es determinamos el dominio. Para determinar el dominio, utilizamos lo que aprendimos para el dominio de función. Me pregunto, ¿tiene denominador esa función? Veo que sí. Su denominador es la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. ¿Qué debe cumplir ese denominador? Debe ser diferente de 0. ¿Tiene raíces de índice par esa función? Sí. Raíz de x cuadrado más 1. ¿Cuál es la cantidad subradical? X cuadrado más 1. X cuadrado más 1, ¿cómo debe ser? Mayor
o igual que 0. La intersección entre esas dos condiciones me va a dar el dominio, ¿ok? Esas dos condiciones nosotros las podemos resumir en una sola. La podemos resumir en x cuadrado más 1 mayor estricto que 0. Cuando yo escribo eso, yo estoy resumiendo esas dos condiciones. Quiere decir que lo que yo debo resolver es esa desigualdad. Para resolver esa desigualdad o inecuación, ¿qué debo hacer? Primero, comparo con 0, ya está comparado con 0. Segundo, intento factorizar. Para intentar factorizar, verifico que aquí, que esa expresión, x cuadrado más 1, tenga o no raíces reales. Y para verificar si eso tiene raíces reales o no, utilizo el discriminante de la resolvente, de la ecuación de segundo grado. Es b cuadrado menos 4ac. A, el coeficiente de x cuadrado, b, el coeficiente de x a la 1, c, el término independiente. Entonces aplico ese discriminante a esta expresión. Veo que no tiene x a la 1, por lo tanto b vale 0. Menos 4 por 1, que es a, el coeficiente de x cuadrado, por c, c es el término independiente, que también vale 1. Cuando yo resuelvo esa cuenta, veo que eso me da menos 4. Menos 4 es menor que 0. ¿Qué significa eso? Que esta expresión en el conjunto de los números reales no es factorizable. Esa expresión en el conjunto de los números reales no tiene raíces. Ella tiene raíces imaginarias o complejas, pero no raíces reales. Por lo tanto, en el conjunto de los números reales, esa expresión nunca se hace 0. Es más, si yo grafico x cuadrado más 1, y igual a x cuadrado más 1, ya es una parábola que abre hacia arriba, vértice 0, 1. Ven que no corta el eje x. Las raíces son los puntos de intersección con el eje x. Entonces no tiene raíces reales, por lo tanto x cuadrado más 1 siempre es positivo. No hay riesgo de que este denominador me dé 0, ni hay riesgo de que aquí adentro me dé un número negativo y eso se convierta en una raíz imaginaria. Por lo tanto, el dominio para esa función es todos los números reales. ¿Ok? Ya tengo el dominio. Una vez que tengo el dominio, empiezo a buscar las asíntotas. Primero, asíntotas verticales no tiene. ¿Por qué no tiene asíntotas verticales? Porque las asíntotas verticales se buscan en números que no estén en el dominio. Por ejemplo, si el dominio fuera x pertenece a los reales menos el número 1, entonces yo tengo que estudiar el límite cuando x tiende a 1 por la derecha y el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. ¿Ok? Pero como en este caso el dominio es todos los reales, pues la función no tiene asíntotas verticales. Busco las asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales se estudian cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito. Cuidado, porque como aquí hay una raíz cuadrada de una variable al cuadrado, al más infinito y al menos infinito nos pueden dar números diferentes. Entonces yo lo tengo que estudiar al más infinito y al menos infinito. Límite cuando x tiende a infinito de x más 1 sobre la raíz de x cuadrado más 1. Estudio a la función. Evaluamos y esto da infinito sobre infinito. Tranquilamente, ya yo sé L'Hopital. Si yo quiero aquí, puedo aplicar L'Hopital. ¿Okay? Yo no lo apliqué por L'Hopital porque es un límite muy facilito de resolver. Saqué factor común x en el numerador. Saqué factor común x cuadrado dentro de la raíz. Y ella sale de la raíz como valor absoluto de x. Pero como x tiende a infinito, el valor absoluto de x me da x. Y puedo simplificar esa x, que es el mayor grado de esa expresión, y evaluamos. Cuando x tiende a infinito, 1 sobre infinito tiende a 0, 1 más 0 da 1. En el denominador 1 más 0 da 1, raíz de 1 da 1. Da 1 el límite, por lo tanto, ¿cuál es la asíntota? Y igual a 1. La asíntota no es igual 1, no, es y igual a 1, porque es una recta horizontal. Estudio el límite cuando x tiende a menos infinito, lo mismo. Si evalúo aquí, esto me da una indeterminación infinito sobre infinito, procedo de la misma manera, saco factor común x, y
cuando saco factor común x, dentro de la raíz saco factor común x cuadrado y se va a simplificar como valor absoluto de x. Pero como x tiende a menos infinito, pues el valor absoluto de x es menos x. Se simplifica esa x y esto nos da en el numerador 1 y en el denominador menos 1. Por lo tanto, esto es y igual a menos 1, es la asíntota horizontal. Esta función hacia el más infinito, hacia valores grandotes de la x, tiene como asíntota y igual 1 y hacia el menos infinito tiene como asíntota y igual menos 1. Tiene dos asíntotas distintas. ¿Okay? Eso puede ocurrir con raíces de índice par, siempre que se pueda simplificar un valor absoluto. Eso puede ocurrir con funciones exponenciales, ¿ok? Que hacia el más infinito la asíntota sea distinta de hacia el menos infinito. Estudio las asíntotas oblicuas. Es el límite cuando x tiende a infinito de la función tal cual como ella es, x más 1 sobre raíz de x cuadrado más 1 dividido entre x. Aplicamos doble C para poder resolver esa operación. Y cuando aplico doble C, esta x queda multiplicando a la raíz en el denominador y en el numerador queda x más 1. Vuelve a ser un infinito sobre infinito ese límite. Saco factor común x en el numerador, obteniendo x por 1 más 1 sobre x. En el denominador queda x por, saqué factor común x cuadrado dentro de la raíz, sale como valor absoluto de x, que como x tiende a infinito, se convierte en x. Simplifico, ¿sí? Una x se me simplifica, aquí me da 1 más 1 sobre infinito me da 0, 1 más 0 me da 1, pero en el denominador me queda infinito por 1. Infinito por 1 da infinito. Entonces nos está dando 1 sobre infinito que tiende a 0. Si tiende a 0, ¿qué significa eso? Que la pendiente es 0. Si la pendiente es 0, la recta no es oblicua, la recta es horizontal. Y las asíntotas horizontales ya la calculamos anteriormente. Por lo tanto, no hay asíntota oblicua. Para que haya asíntota oblicua, yo debo obtener un número m y un número b. Debo obtener números reales cuando yo resuelvo ese límite. ¿Ok? Me debe dar un número real m y al resolver el otro límite me debe dar un número real b. Si ese límite me da infinito, no hay asíntota oblicua. Si b me da infinito, no hay asíntota oblicua. Deben ser números reales. ¿Ok? Entonces ya tengo la asíntota horizontal, no tiene vertical, no tiene oblicua. Y el dominio es todos los números reales. Vamos a estudiar la monotonía. Y la monotonía, ¿quién es? Me dice dónde la función es creciente y dónde la función es decreciente. Para estudiar y me dice dónde hay máximos y dónde hay mínimos. Para estudiar la monotonía, estudiamos la derivada de esa función. Entonces busco la primera derivada, eso es un cociente. La derivada de x más 1 me da 1 por el denominador sin derivar, raíz de x cuadrado más 1, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Ese denominador lo podemos escribir como x cuadrado más 1 todo a la 1 medio y derivamos como potencia. Entonces sería 1 medio por x cuadrado más 1 elevado a la menos 1 medio, ahí derivamos la externa que es la potencia, por la derivada interna que sería 2x. ¿Ok? Cuando yo trabajo esa expresión obtengo esto. Sería 2x dividido entre 2 veces la raíz de x cuadrado más 1. Entre ese denominador al cuadrado. Aquí faltó eso. Este denominador va al cuadrado. Me faltó esa expresión al cuadrado. Y entonces obviamente esa raíz se va a simplificar. ¿Sí? Atención con eso, eso va al cuadrado.
ese denominador al cuadrado. Entonces sacamos mínimo de esa expresión, este 2 y ese 2 se van a simplificar, y este 2 y este 2 se van a simplificar. Cuando saco mínimo, esta raíz se va con esta raíz, y aplicando distributiva nos queda 1 menos x entre x cuadrado más 1 a la 3 medios. Este resultado está correcto, aquí faltó ese elevar al cuadrado, ¿ok? Una vez que obtenemos la derivada, buscamos número crítico. ¿Y quién es ese número crítico? Donde la primera derivada es 0. Busco donde la primera derivada es 0, tomo el numerador y lo igualo a 0, me da x igual a 1. Y donde la primera derivada no existe. Para saber cuándo un número no existe, igualamos el denominador a 0. Pero ¿qué pasa? Este denominador, la base es x cuadrado más 1. Ya vimos cuando calculamos el dominio que eso nunca nos va a dar 0. Por lo tanto, en esta función, la situación que la derivada no exista no se da, ¿ok? No se da en este caso. Tenemos la primera derivada, tenemos el número crítico, representamos en la recta real y identificamos que es la primera derivada porque en un estudio completo nosotros tenemos que estudiar la y para el dominio, la y' para la monotonía y la y segunda para la concavidad. Por lo tanto, es muy importante tener identificado a quién estoy estudiando, en este caso a y', represento mi recta real, mi número crítico y estudio los signos, ¿ok? Tomo un valor de prueba en el primer intervalo, por ejemplo, menos 10, lo sustituyo aquí en la primera derivada y veo que me va a dar negativo. El denominador siempre es positivo, por lo tanto, el signo lo determina el numerador. Tomo un valor de prueba en el siguiente intervalo, por ejemplo, 0, y veo que me da positivo. ¿Qué conclusión saco de esa expresión? Pues saco la conclusión de que primera cosa, tiene un máximo en x igual 1. ¿Por qué es un máximo? Porque antes del 1 la derivada es positiva y después del 1 la derivada es negativa. La función venía creciente y pasó a ser decreciente, entonces es un máximo. La función es creciente en x que pertenece de menos infinito a 1. La función es decreciente en x que pertenece de 1 a infinito. Y las coordenadas del máximo son 1 la x y la y, cuidado con esto, la y la obtengo sustituyendo 1 en la función, porque los máximos son puntos de la curva. Entonces yo agarro x igual 1 y lo meto aquí. 1 más 1 me da 2, entre la raíz de 1 al cuadrado, que me da 1 más 1, me da 2 raíz de 2. Por lo tanto, el máximo es 1,2 sobre raíz de 2. Estudio ahora la concavidad. Para la concavidad necesitamos la segunda derivada. Recordemos, la segunda derivada la obtenemos derivando a la primera derivada. Entonces vamos a derivar a la primera derivada. Derivo el numerador, la derivada de 1 menos x menos 1. Por el denominador sin derivar, x cuadrado más 3 x cuadrado más 1 a la 3 medios, menos 1 menos x sin derivar por la derivada del denominador. Derivo el denominador bajo el exponente 3 medios, mantengo la base igualita, x cuadrado más 1, resto 1 al exponente, me da 1 medio, por la derivada de x cuadrado más 1, que es 2x. Entra el denominador al cuadrado. Cuando yo elevo esta expresión al cuadrado, me queda x cuadrado más 1 a la 3. ¿Ok? Simplificamos. Miren la recomendación aquí para simplificar. Muchachos, saquen factor común. X cuadrado más 1 a la 1 medio. Y eso les va a permitir simplificar fácilmente la expresión. Lo sacan a x cuadrado más 1 a la 1 medio como factor común. Este 2 lo cancelan con este 2. Distribuyen esta x y este 3 con este señor, y al sacar factor común x a la 1 medio, si a 3 medios le restas 1 medio, te da 1. Entonces te va a quedar x cuadrado más 1 multiplicado por ese menos 1 y se te simplifica muchísimo. Entonces la segunda derivada te da
2x cuadrado menos 3x menos 1 dividido entre x cuadrado más 1 a la 5 menos. Buscamos los posibles puntos de inflexión donde la segunda derivada no existe, perdón, donde la segunda derivada da 0, agarro el numerador y lo igualo a 0, y aquí falta un 2, también 2, ok, 2x cuadrado, 2x cuadrado menos 3x menos 1, y aplicamos la resolvente, porque esa expresión no es factorizable. Por lo tanto, esto me da menos menos 3 más menos, no es factorizable en raíces racionales, ¿ok? Entonces, menos menos 3 más menos la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado, menos 4 por 2 por menos 1, sobre 2 por 2. Menos b más menos la raíz cuadrada del cuadrado menos 4ac entre 2. Resolvemos esa expresión, y cuando resolvemos esa expresión, obtenemos esas dos raíces. X igual a 3 más raíz de 17 cuartos, x igual a menos a 3 menos raíz de 17 cuartos. Yo puedo escribir esa expresión factorizada así, 2 por 2, que es el coeficiente de x cuadrado, que multiplica esta resta, x menos esta raíz por x menos esta raíz. Esas dos raíces entre el denominador, tal cual, ¿no? Esas raíces las busco una aproximación, menos 0,28 me da 3 menos raíz de 17 cuartos, y 3 más raíz de 17 cuartos me da 1,8. Y estudiamos el signo con valores de prueba. Aquí tomamos valor de prueba cualquiera, 10, este me da el positivo, positivo, y este siempre es positivo. Lo mismo aquí, 0, por ejemplo, este da negativo, más por menos da menos, y aquí da positivo. Por lo tanto, concluimos. La función tiene puntos de inflexión en x igual 3 menos raíz de 17 cuartos y 3 más raíz de 17 cuartos. Es cóncava hacia arriba donde me dio positiva la segunda derivada, es decir, de menos infinito a 3 menos raíz de 17 cuartos, y luego de 3 más raíz de 17 cuartos infinito, y es cóncava hacia abajo en este intervalo donde me dio negativa, de 3 menos raíz de 17 cuartos hasta 3 más raíz de 17 cuartos. Las coordenadas del punto de inflexión lo obtenemos igual que antes. Agarro esta x y la sustituyo en la función, no en la derivada, en la función. Sustituyo esta x aquí y me da 7 menos raíz de 17 sobre esa raíz cuadrada, y lo mismo con la otra expresión. Cuando vamos a graficar. Profe, disculpe, ¿qué es lo que sustituye en la X? La X del punto de inflexión. Esta X la metes aquí. 3 más raíz de 17 sobre 4, igual aquí. 3 más raíz de 17 sobre 4 y lo elevas al cuadrado y sacas la cuenta. ¿Ok? Ah, ok. Porque es un punto de la curva. Entonces tú tienes que sustituir en la ecuación de la curva. ¿Ok? Entonces, con toda esa información nos vamos a la gráfica y obtenemos esto. Miren, fíjense qué pasa. La recta y igual 1. Y igual 1 es una asíntota, pero es una asíntota hacia el más infinito. Más infinito. Es un mito que las asíntotas no cortan a la función, eso es un mito. Miran aquí cómo la está cortando. La única asíntota que jamás corta la función es la asíntota vertical, ¿ok? Y la asíntota y igual menos 1, esta señora que está aquí, mira, y igual menos 1, es asíntota hacia el menos infinito, ¿ok? Fíjense cómo es la curva. Ella viene creciente, 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 creciente. Y cuando llega aquí, pasa a ser decreciente. Porque mira, en este lado, en la medida que la X aumenta, la Y va disminuyendo. Miren el punto de inflexión. Ella viene así, cóncava hacia arriba, cóncava hacia arriba, cóncava hacia arriba. Y cuando llega a ese punto, empieza a ser cóncava hacia abajo.
Y después llega a este punto y pasa a ser otra vez cóncava hacia arriba. Las concavidades en las funciones son sutiles. Uno piensa en la concavidad como una parábola. Ay, que la parábola es el ejemplo claro de cóncava hacia arriba, se abre hacia arriba, o cóncava hacia abajo, se abre hacia abajo. Pero en otro tipo de función, miren, la concavidad es suave y ese punto de inflexión es sutil. Ella comienza el cambio de concavidad. Fíjense aquí, ese máximo pareciera que no es el punto más alto, pero mira, si yo te dibujo un segmento, mira cómo la función queda debajo de esa línea fucsia. Por lo tanto, esa Y de ese punto máximo es la Y más alta en ese tramo. ¿Ok? Bueno, en este caso específico, ella es el máximo, es un máximo local y también es un máximo absoluto, porque esa gráfica queda acotada entre -1, que es la asíntota, -1, y este es el punto más alto. Ya después ella no tiene puntos más altos. Pero cuando nosotros la estamos graficando, la estamos interpretando, la tratamos como un máximo o un mínimo local. Después vemos si ella es absoluto o no. ¿Ok? A menos que el dominio fuera un intervalo cerrado. Ahí sí es diferente. Porque si el dominio es un intervalo cerrado, sí debo determinar si es un máximo o un mínimo absoluto con el teorema de los valores extremos. ¿Ok? Preguntas, nos queda 2 minuticos. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, pues yo me despido de ustedes y bueno, nos vemos mañana. Gracias a los que asistieron. Nos vemos mañana para trabajar con optimización, ¿ok? Y el jueves con razón de cambio. Y con esto ya tendríamos cerrada la materia. ¿De acuerdo? Bueno, profe, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, que tengan feliz tarde. Gracias, profe. Gracias. Igual. Gracias a Chao, ustedes. profe. Chao, que estén muy bien.